Sol, el médico Oscar David Hurtado nos acompaña en este segmento importante de las tardes del Sol para hablar de enfermedades del alma a propósito de Semana Santa, que todos estamos muy espirituales, saber si el alma también se enferma. Médico, buena energía para ti, ¿cómo estás? Para ti también, Mauro, para todos los televidentes. Hola, ¿cómo estás? estás? Muy bien, muy contento de nuevo de estar aquí con ustedes para que hablemos de salud. Y en el día de hoy vamos a hablar de salud del alma. ¿Se enferma el alma? ¿Cómo así que Esa se es la enferma el pregunta. alma? Mauro, mira, lo primero que hay que reconocer es que el ser humano se divide en cuerpo, alma y espíritu. Ajá. Y Mauro, y definitivamente hay muchas enfermedades del alma que enferman el cuerpo. Mira, para ser bien concreto, en alguna oportunidad atendí a una señora que me consultaba por un problema digestivo, era una gastritis. Ella tomaba medicamentos convencionales para su problema y tomaba medicamentos de medicina biológica para su problema, pero no mejoraba, Mauro. Ella me dice, doctor Oscar David, te voy a decir la verdad. Yo creo que yo no me curo de este dolor que siento, es porque yo odio, pero con ese resentimiento, Mauro. Wow. Odio a mi esposo. Wow. Cuando le enseñé la importancia del perdón, cuando le enseñé la importancia de no juzgar, por primera vez mejoró del dolor abdominal. Entonces yo me di cuenta, porque es que esto fue una experiencia propia, me di cuenta de que el alma también se enferma. Yo le llamo debilidad del alma. Claro. Yo ahí tengo una inquietud. ¿A ustedes, a los médicos, les enseñan que digamos que el alma realmente se enferma o eso tiene que tener otra visión? Sí, mira, lo que pasó conmigo fue que yo de alguna u otra manera lo aprendí, porque definitivamente cuando a uno como médico le enseñan que si tú estás triste por mucho tiempo, es decir, por más de 2 semanas, si perduras con esa tristeza, con llanto fácil, que no quieres, digamos, salir adelante o que no quieres levantarte, eso se denomina como una depresión. Es decir, Mauro, que ya se clasifica como un trastorno mental, pero definitivamente en ningún momento nos enseñaron a los médicos que el alma se enfermaba, que la señora no había que medicarla, sino hablar sobre el tema del odio, enseñarle a perdonar. Y es ahí, Mauro, cuando comprendí que realmente cuando tú le dedicas tiempo al paciente, cuando tú lo escuchas, cuando tú vas un poquito más allá de los síntomas, tú puedes curar a ese ser humano. Porque definitivamente muchos dolores, si tú por ejemplo sufres de dolores musculares, si sufres de que todo lo que come te cae mal, además de eso que te duelen las piernas, que te duele la cabeza, todos síntomas vagos que los médicos llamamos síntomas inusuales, si tienes todos esos síntomas hay que revisar la parte emocional y mucho más que eso, el alma, porque el alma seguramente puede haber algo allí. Mauro, odio, rencor, remordimiento, desagradecimiento, todo eso puede enfermar el cuerpo. Bueno, pero a mí me asalta esta pregunta y es, ¿ustedes los médicos pueden diagnosticar en cualquier momento? No, usted está enferma del hígado, del estómago, de los riñones, pero ¿cómo hacen para darse cuenta que está enferma del alma? ¿Cómo se ve una persona, por ejemplo, que esté enferma del alma? Bueno, Mauro, ¿cómo lo veo yo como médico y cómo lo hacemos en el centro médico? Mauro, yo veo una persona enferma del alma pesimista, una persona que es desagradecida, un ser humano que no valora el hecho de poder orinar, de poder caminar, de poder ver. Es un ser humano que de alguna u otra manera se puede sentir triste y esa tristeza puede ser debilidad del alma. Un ser humano que se la pase criticando, un ser humano que su enfermedad sea como el centro de su vida y no reconozca que hay otros seres humanos alrededor de ella o de él que muy seguramente la necesitan. Es decir, Mauro, una persona débil del alma es un ser humano que trae tras de sí traumas de la niñez que no ha podido superar, que tiene en su corazón odio, rencor y remordimiento, y esto definitivamente le puede estar generando síntomas en el cuerpo. Es muchísima gente, Es muchísima gente que conozco con esas características. Yo también conozco muchísimas y que ojalá estén viendo el programa para que se puedan curar en algún momento de la vida, pero también es importante, ya habíamos hablado de cómo los médicos podrían ayudar a una persona que sufre del alma, pero realmente cómo profundizar en esa materia, o sea, ustedes los médicos, ¿cómo profundizan para decir esta persona se curó? Bueno, mira, esta es una pregunta muy linda, Mauro, porque hay algo que yo, digamos, concluí. Yo me puse a hacer una investigación cuando tuve esta paciente que me consultaba porque le dolía el estómago y nada la curaba. Entonces fui, por ejemplo, donde el sacerdote y aproveché para la confesión y le pregunté, padre, si yo soy médico del cuerpo, ¿quién es el médico del alma? Entonces él me enseñó que los sacerdotes. Se lo pregunté a un psicólogo, padre, si yo, era un compañero de trabajo, si yo soy médico del cuerpo, ¿quién sería el médico del alma? Él me dijo, los psicólogos. Luego se lo pregunté a un pastor que es paciente mío, él me dijo, nosotros los pastores. Entonces yo dije, ¿y por qué yo no puedo ser médico del alma también? Entonces me puse a hacer una investigación sobre el tema
reforcé lo que es mi mundo espiritual y saqué una conclusión, Mauro, que los médicos deberíamos volvernos médicos tiernos. Tiernos no es de, ay, tan bonito el peluche, sino tierno es cuando tú tienes a Dios en tu corazón y lo llevas a una consulta médica. El abogado debería ser un abogado tierno. Es decir, un ser humano tierno es aquel que tiene a Dios en su corazón y lo transmite, Mauro. Su propósito en la vida no es el dinero. Su propósito en la vida es ayudarle al ser humano que está al frente, a acompañarlo, a llevarlo de la mano para que su proceso de curación sea como tiene que ser. Bueno, pues vamos a preguntarle a Anita Giraldo entonces. Ani, ¿te ha llegado a tocar un médico tierno? Dime la verdad. Tierno no Así creo, que Mauro. venga, ¿Cómo tierno. Un poquito serios, pero necesitamos ternura, que nos hablen bonito para que nuestra alma se pueda sanar y se pueda curar. Y al doctor Oscar David, por supuesto, lo saludo de una vez y voy con mi pregunta, porque si hablamos de los tratamientos convencionales o los tratamientos tradicionales, digamos que desde el primer día en que yo empiece el tratamiento, empiezo a notar mejoría. Pero si hablamos de esos tratamientos que necesita nuestra alma, y si es una persona negativa, es una persona que tiene mucho rencor en su corazón, de la noche a la mañana, digamos que su actitud no va a cambiar, pero digamos que ese comportamiento se puede ir reflejando. Desde el primer día en que uno haga ese cambio de chip, empiezo a sentir entonces esa mejoría en todo mi cuerpo y por supuesto empezar a mejorar diferentes enfermedades. Hola, muy buenas tardes para ti, Anita, y muchas gracias por tu pregunta, que es maravillosa. Quiero confirmar que es verdad. Un ser humano, cuando identifica que realmente está débil del alma y comienza, Mauro, a hacer una introspección, a reconocer de que dentro de su corazón hay odio, rencor, remordimiento, traumas, y reconoce eso como un generador de una enfermedad, Mauro, es maravilloso cuando el paciente comienza a mejorarse del síntoma que desencadena el odio, el rencor, el remordimiento. Yo pienso, Mauro, que cuando tú tienes un familiar en casa que es de estas características, le falta mucho amor. Nosotros, si identificamos, cuando tú decías que tenías muchas personas, o tú, Mauro, que conocías muchas personas que tenían odio, cosas en su corazón, a esas personas hay que darles amor, hay que estar con ellos, hay que escucharlos. La hostilidad es muy agresiva, es decir, el silencio es muy hostil. Una persona que normalmente es silenciosa, es amargada, como solemos decir, se encierra en su habitación, necesita que tú le toques y le digas, yo estoy contigo, yo creo en ti, ven que yo te acompaño, necesita amor. Y ese es uno de los mensajes que quiero dejar el día de hoy. Me gusta mucho ese mensaje, Mauro, porque es que a veces cuando uno siente esa energía negativa, uno prefiere alejarse, ¿sabes? Y tú estás dando un mensaje muy lindo y es, no, tocarle a la puerta y decirle, hey, aquí estoy yo, te puedo dar amor, te puedo dar cariño, te puedo apoyar en lo que necesites, sino que también uno a veces como que se blinda de todo ese tipo de energías negativas para uno no tomar como la misma postura, ¿no? Mensaje además que se puede transmitir no solamente a los diferentes profesionales, sino también a los médicos, porque ellos son el contacto con el paciente, entonces muchas veces, no, tú tienes gastroenteritis, tú tienes cáncer, y es una cosa tan fría, es un dictamen tan frío. Usted no tiene nada y a uno le duele todo. Pero entonces, si aplicamos la medicina del alma, como lo está diciendo aquí el médico Oscar David, pues hombre, uno con solamente ese amor que le están transmitiendo, comienza uno a curarse, ¿no? Claro. Mauro, tan sencillo como el abrazo. Ajá. Tú que estuviste en mi centro médico en estos días, notaste de pronto que yo les daba abrazos, les digo princesas, es decir, el ser humano que yo tengo al frente es tan valioso para mí, Mauro, que esos 30 o 40 minutos que le dedicamos, se los dedicamos con el corazón, porque yo considero algo, yo considero que tú no me eliges a mí, es Dios quien me elige para que yo te cuide. Mauro, qué bonito fuera. Qué bonito fuera que todos los médicos pudiésemos considerarnos médicos con ternura. En alguna oportunidad yo hacía un programa de radio y yo dije esto. Y la persona que me entrevistaba me dijo, no, eso no lo vuelvas a decir, que eso no suena bien. O sea, me lo dijo después de que habíamos terminado. Pero lo que pasa es que él no entendía que la ternura no es de tan bonito el peluche, sino la ternura es tener a Dios en el corazón. Claro. Y yo pienso que esa es la clave. Si tú eres abogado, si eres economista, si tienes alguna profesión, vuélvete tierno, es decir, ten a Dios en tu corazón y transcríbelo cuando tienes al frente ese ser humano que muy seguramente te necesita. Yo quisiera entonces que hiciéramos un ejercicio y es, ¿qué oración o qué frases deberíamos nosotros empezar a decir o a predicar como para cambiar ese entorno, para cambiar esa energía, para curarnos, para curar el alma de todas esas enfermedades como son el odio, el rencor, la rabia? Bueno, yo me he inventado dos.
tienen derecho de autor. Sí, Tienen derecho a autor, mucho cuidado. pero se pueden compartir. La se hacen pueden- Sí, así. claro, es con todo el amor. Mira, lo primero es, yo siempre he pensado que uno no debe de identificarse con la enfermedad, Mauro. Es decir, yo creo que uno no debería decir yo soy diabético, sino yo soy sano en nombre de Dios y me estoy curando de una diabetes. A mí me parece que es diferente porque cuando tú abres las puertas de la curación, tú te haces consciente de eso y puedes llegar hacia la curación, porque la diabetes sí se puede curar, siempre y cuando tú hagas cambios. Y otra de las oraciones que yo he pensado y he considerado y se los enseño a mis pacientes es agradecer, Mauro. Por ejemplo, tú tienes un dolor, entonces dile a Dios gracias por el dolor, pues quiere decir que yo estoy viva o vivo y me va a tomar el medicamento que me mandó mi doctor y lo nombras para que me cure. Es decir, a mí me parece muy importante, primero agradecerle a Dios por el síntoma que tenemos, segundo, tomarse la medicina con fe, tercero, pedirle a Dios por tu médico. Mauro, qué bueno fuera mira, uno de los objetivos principales en una consulta médica es que cuando el paciente cruce la puerta se sienta mejor y más feliz. Segundo, que cuando salga de la puerta salga convencido que el médico es un instrumento de Dios para servirle. Tercero, que le pida a Dios por el médico, porque los médicos debemos de ser instrumentos de Él en la consulta y en los actos que hacemos. Cuando esto se cumple, Mauro, de seguro que todo tiende a ser maravilloso, o sea, todo tiende a ser hacia el propósito que es la curación de la enfermedad. Porque si estamos todos conectados, si todos creemos en Dios, pues la posibilidad es alta de que la mejoría sea contundente. Por esta época de Semana Santa la gente acostumbra a ir a las iglesias y obviamente si tienen alguna patología lo que hacen es, Señor, cúrame esta gastritis o ayunan. la enfermedad que sea. Pero lo que dice el médico es cierto, ninguno le da las gracias por lo que le está enseñando a través de esa patología o de esa gastritis o de la enfermedad que tenga, ¿no? Darle las gracias por lo que está aprendiendo a través de él y mirarlo como una situación temporal que puede pasar, ¿no? Claro, Mauro, es muy lindo lo que dices y lo celebro que lo hayas dicho porque la pregunta no es por qué me da esta enfermedad, sino para qué me da. ¿Cuál es el aprendizaje de eso? Exacto. Ajá. Y cuando yo la asumo con responsabilidad, pues la puedo llevar más fácil hacia el proceso de la curación. Yo pienso, Mauro, que también deberíamos buscar a Dios no en la enfermedad necesariamente, sino cuando estamos sanos. A mí me parece que uno tiene que aprender a tener vergüenza, porque a veces buscamos al Dios, digamos, cuando estamos mal. En los momentos difíciles. Exacto, yo pienso que ahorita que estamos bien también tenemos que estar con Él, en las cosas de Él. Aprovechar esta Semana Santa también para que le demos gracias a Dios por la salud, por las cosas que ha hecho con nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestras madres. Es decir, Mauro, que nos vamos seres más espirituales, porque hay algo que es clave. ¿Cómo curar una enfermedad del alma? Se resume en 4 principios. En 4 principios espirituales. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y para sanar el alma, necesariamente debes de volverse un ser más espiritual. Mauro, yo conozco seres humanos muy religiosos, poco espirituales. Total, me encanta ese énfasis que haces. Conozco gente muy espiritual, poco religiosa. Cuando tú eres espiritual, uno, perdonas. Te perdonas, pides perdón y junto con esto perdonas a los que te han hecho daño. Segundo, agradeces. Dios, gracias porque puedo orinar, porque puedo caminar. 3, no juzgas. Dios es el único que nos juzga. Y 4, damos con amor lo que no recibimos. Entonces aquí es cuando yo le llamo medicina con ternura, dar amor al paciente, que el paciente se vaya impregnado de esa sensación de que sí me voy a curar. Sí puedo llegar a ese proceso. Es una tarea compleja, ¿no, Doc? O sea, digamos que a veces uno quisiera que todo eso saliera de la mejor manera, pero a veces es un proceso. A veces perdonar nos cuesta, pero debemos seguir intentándolo a diario, ¿no? Qué bonito fuera que el paciente se lograra identificar el día de hoy y cogiera su teléfono y llamara a su mamá o a su hermano que quizás tuvo un problema hace poco con él y le dijera, madre, hoy quiero decirte que te amo. Y entonces la mamá le va a decir, ve, ¿se emborrachó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. ¿Dónde hago la raya? ¿Dónde hago la raya? Y ojalá que fuera mejor si no lo llama por teléfono, sino que se lo diga personalmente, ¿no? Así es, Mauro. Mucho mejor, de frente, face to face. Bueno, médico Oscar David, pues muchísimas gracias por haber estado en este segmento con nosotros aquí en Las Tardes del Sol. Buena energía. Gracias. A
A Feliz ti, Semana Santa. igualmente, a ti, Mauro, a todos los televidentes, muchas gracias por estar ahí. Espero le hayamos llegado al corazoncito, hayamos trascendido en sus corazones, para que hagamos un clic, un cambio y nos vamos seres más espirituales y reconocer de que el ser humano sí se puede curar cuando se fortalece en Dios y cuando cambia hábitos. 3:14 minutos. Vamos a mensajes de interés, ya regresamos.